Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo 5 que corresponde al tema de la política monetaria. Pues los participantes en la presentación es Mariana Alejandra Ramírez y mi persona, Angie Lorena Villamil. Dando una pequeña definición a lo que es la política monetaria, digamos que aquí pues, se refiere como tal a todos esos conjuntos de decisiones que las autoridades monetarias adoptan con el fin de buscar la estabilidad del valor del dinero y pues asimismo obtener como tal esos equilibrios pues en la balanza de pagos y así ejercer como tal esa influencia sobre la tasa de interés y pues de inflación. Bueno, entonces pues el primer tema a abordar aquí en cuanto al artículo es sobre el tema del trilema de la política monetaria. Bueno, ¿en qué consiste el trilema de la política monetaria? Consiste en que, pues, está enfrentado como tal a tres objetivos, pero pues cabe resaltar que de los tres objetivos solamente se pueden lograr dos. Si no se pueden lograr los tres objetivos, sino pues solamente se pueden concebir dos simultáneamente. Entonces, digamos que los tres objetivos que nos plantean acá es lograr determinar la tasa de cambio, que vendría siendo, pues, digamos que este objetivo es deseable para lograr eh, esos objetivos con respecto al comercio internacional. El segundo es lograr determinar el nivel de la tasa de interés, que es deseable para lograr los objetivos domésticos relacionados con el ciclo económico. Y el tercero es tener la movilidad de capitales, que pues vendría siendo deseable para fomentar como tal esa eficiencia en la asignación del ahorro y pues la competitividad doméstica. Entonces, como les decía, pues el trilema como tal, eh, pues cada objetivo es totalmente importante para la economía del país y son totalmente deseables, pero pues solo dos pueden ser alcanzados simultáneamente. Pues digamos que el trilema plantea unas posibilidades e impone unas restricciones al marco del funcionamiento de la política monetaria. En efecto, pues si hay movilidad internacional del capital, la política monetaria tendrá que tomar una de las soluciones de esquina, ¿sí? Entonces, la primera y la más probable es que si hay credibilidad en la política monetaria, se podrá como tal adoptar como ancla nominal la meta de inflación a la cantidad de dinero y dirigir la política monetaria a objetivos domésticos como la inflación y el ciclo económico. Entonces, digamos que acá la segunda más probable es que si hay una historia de hiperinflación, la política monetaria tendrá que adoptar como ancla nominal la tasa de cambio, renunciar a la conducción independiente de la política monetaria y asimismo permitir que la tasa de interés tome, digamos que endógenamente, el nivel de la economía de referencia. Y pues digamos que aquí un ejemplo que se podría aplicar es que siga la tasa de interés de Estados Unidos, que naturalmente pues persigue objetivos referidos a ese país. Listo. Como segundo ítem tenemos el ancla nominal y los regímenes de conducción de la política monetaria. Bueno, aquí pues cuando hay inflación, todas las tasas nominales aumentan, ¿no? Entonces, como lo habíamos mencionado, entonces aquí aumentarían pues los salarios, la tasa de cambio, la cantidad de dinero aumenta también. Pues también aumentarían como tal esos precios de inflación, por la inflación digo. Y pues asimismo la tasa de interés nominal mantiene, las tasas nominales como tal mantienen en el largo de plazo una relación directa con el crecimiento de las variables nominales. Entonces, aquí existe un objetivo de estabilidad de precios. Este se consigue por medio de tres estrategias que como tal hacen o nos conducen como tal a la política monetaria. Entonces, son las siguientes. Estrategia monetaria, cambiaria y de inflación objetivo. Estas estrategias corresponden a tres anclas nominales, pues que vendrían siendo el dinero, la tasa de cambio y la meta de inflación. Digamos que aquí la decisión política monetaria es definir cuál es el ancla nominal de la economía. ¿Sí?
Bueno, aquí vamos a dar como es una pequeña definición sobre la flotación, que vendría siendo como tal esa situación en la que se encuentran las divisas del mercado, digamos que pues no intervenidos por los bancos centrales. Bueno, entonces para el tercer ítem tenemos el régimen de la tasa de cambio, que pues digamos que son estos esquemas de mayor flexibilidad de la tasa de cambio que permiten que la política monetaria sea dirigida a objetivos domésticos, como la estabilización de productos y de la inflación, y los esquemas más rígidos permiten anclar la inflación a la del país de referencia y pues asimismo al costo de delegar la política monetaria a ese país. Entonces, digamos que acá en el extremo de más flexibilidad está la flotación independiente y continuando, digamos que con ese orden de mayor flexibilidad a mayor rigidez, se pueden enumerar otros regímenes como los de la flotación intervenida, el sistema de bandas cambiarias, la tasa de cambio fija pero ajustable y la caja de convertibilidad, la dolarización y finalmente la unión monetaria. Como segundo ítem, aquí en la diapositiva están las anclas y el trilema, que vendría siendo como tal esa estrategia monetaria de conducción de la política monetaria. Pues el ancla nominal es la cantidad de dinero, ¿no? Entonces, de acuerdo con el trilema, la tasa de cambio podrá ser controlada o, pues digamos que no, dependiendo de si hay o no movilidad de capitales. ¿Sí? Entonces, si hay control a los movimientos de capitales o si hay movilidad del capital, o si la movilidad del capital es baja, la tasa de cambio puede llevarse, pues digamos que al nivel que sea deseado. ¿Sí? Si hay movilidad de capitales, la tasa de cambio pues deberá flotar. Digamos que en la estrategia de la tasa de cambio, el ancla nominal es la tasa de cambio misma, ¿no? Entonces, de acuerdo pues a ese trilema que nos expone el artículo, si hay control a los movimientos de capital del Banco Central, pues podrá dirigir la tasa de interés y pues los objetivos domésticos. Si hay movilidad de capital, la tasa de interés deberá pues ser endógena a la del país como tal. Y pues como último ítem de la diapositiva están los instrumentos o el instrumento meta intermedia y objetivos de la política monetaria. Entonces aquí pues los economistas especializados en asuntos monetarios generalmente clasifican los instrumentos y objetivos de la política monetaria bajo cada régimen, digamos que monetario, de acuerdo a tres categorías. La meta operativa, la meta intermedia y la meta final. Entonces, digamos que dando una pequeña definición de algunos, entonces la meta operativa de la política monetaria es como ese instrumento que está más directamente bajo el control de la autoridad monetaria y la meta intermedia. Y pues digamos que aquí, dando definición a la segunda, la meta intermedia es una variable que tiene una relación estable o al menos predecible con el objetivo final. Y pues definición de la meta final vendría siendo como tal el objetivo final de la política monetaria. Digamos que este objetivo es generalmente definido de forma amplia como la estabilidad de precios y entendiendo, y pues digamos que sí teniendo esa definición, ese entendimiento como una tasa de inflación baja y positiva. Bueno, en cuanto al régimen de inflación objetivo, tenemos como primer ítem la inflación, un fenómeno de política monetaria. Entonces, gracias pues a los pensamientos de Milton Friedman, que hizo famosa su frase, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y también a los pensamientos de Robert Lucas, que nos planteaba el artículo, se definió que el creciente de los precios mantiene una relación positiva con el crecimiento de las cantidades de dinero y también con otra variable nominal. Entonces, digamos que aquí cuando hay inflación, hay mayores promedios de crecimiento de todas las variables nominales. Vendría siendo el dinero, el salario, la tasa de cambio y pues también hay mayores tasas de interés nominales. Pero pues digamos que esta relación está desprovista de casualidades, ¿no? Entonces, la inflación también es un fenómeno monetario,
perdón, la inflación no es un fenómeno monetario. Digamos que ¿por qué? Pues un ejemplo de ello es que si el régimen monetario es de tasa de cambio fija, la inflación no es consecuencia del crecimiento del dinero, pues sino al revés. La inflación, el objetivo de la política monetaria, vendría siendo pues que es ampliamente aceptado por el corto plazo de la política monetaria, tiene un impacto sobre la actividad económica, pero pues que en el largo plazo la política monetaria no tiene efecto alguno. ¿Sí? Entonces la política monetaria no puede estimular el nivel ni la tasa de crecimiento del producto permanente. En el largo plazo, la política monetaria no tiene como tal ese efecto sobre la actividad económica. Digamos que aquí, por último, como para cerrar un poco este tema del artículo, también existen la política expansiva versus la restrictiva, ¿no? Entonces, aquí nos mostraban que para hacer una política expansionista versus restrictiva, pues dependía mucho del estado del país en cuanto a la liquidez. Entonces, aquí, pues, si se quiere aumentar la oferta del dinero, la tasa de interés debe disminuir. Asimismo, el mínimo de reservas que pues tiene cada banco, recordar pues que esas reservas son las que pues tienen los bancos como tal, esas reservas las fija el Banco Central, pues que deben tener estos bancos comerciales, pues como lo dice el nombre, pues son unas reservas que se deben tener pues por si llega alguna anomalía o si llega a presentar algo pues como tal en el sector, se deben tener estas reservas y asimismo si se quiere aumentar la oferta de dinero, se deben comprar títulos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, digamos que se está inyectando el dinero al país y asimismo pues a aumentar como tal esta oferta. Si se quiere disminuir la oferta del dinero, es decir, pues que puede haber inflación, la tasa de interés debe aumentar, el mínimo de reservas también tiene que aumentar y pues asimismo el Banco Central debe vender títulos. Asimismo pues vendiendo los títulos pues el Banco Central obtiene los recursos, o sea, obtiene la liquidez y asimismo pues va a disminuir la oferta de dinero. Bueno, respecto de la historia política monetaria en Colombia, entonces tenemos como ciertos ítems en los cuales caracteriza estas de acuerdo pues como a su tiempo y a su postura general. Entonces primero tenemos el control del movimiento del capital, luego tenemos la liberación del movimiento del capital en 1991, tenemos el trilema y el régimen monetario, tenemos un cuarto de siglo de gradualidad e inflación moderada de 1973 a 1998. Y por último está el manejo monetario anterior a la crisis de 1999. Entonces, para dar como la idea principal de cada uno, entonces el primero del control del movimiento del capital de 1966 a 1991 trata, y más especificado en Colombia, es donde existe el movimiento de capital y pues este comenzó a ser difícil en la administración debido a que las divisas no hacían, no estaban recurrentemente en el Banco de la República y se quedaban pues sin producirlas, dando una crisis cambiaria y de evaluaciones. También decimos que según el decreto legislativo 2867 de noviembre de 1966 y el decreto 444 de marzo de 1967 establecieron y reglamentaron el control de capitales. Esto para evitar que ocurriera una crisis cambiaria y pues que se establecían las tendencias de divisas del público, quedando pues congeladas con tal motivo de que solo el Banco de la República podría comprar y vender divisas y que las personas que violaran esta norma serían pues sancionadas. En cuanto a la inversión extranjera, pues se consideraba que tenía unos efectos
sospechosos, por decirlo así, donde los interesados económicos del país y la soberanía nacional, perdón, pues refería a una política ¿cómo decirlo? Una política que cambiaba constantemente en la banca central. Esto por esta parte. Ahora la segunda parte, que es la liberación del movimiento del capital en 1991, decía que pues hacia fines de los años 80 se presentaban un cambio de mentalidad que vino a llamarse el consenso de Washington, donde pues las nuevas ideas favorecían la eficiencia del mercado en la asignación de los recursos. Entonces decimos que la movilidad del capital tomó un lugar en medio de la globalización de los inversionistas internacionales y pues que esto hace que las tasas de interés pues en este caso en Estados Unidos bajaran. Los países en desarrollo, por otra parte, pues comenzaban a emerger y pues los mercados globales del capital fluían en los países con el objetivo de diversificar pues el riesgo. En Colombia, pues esta nueva conducta era más acordada con la operación del mercado en la asignación de recursos, donde constataba como el control de capitales, que venía más o menos desde 1966, y pues en 1991 ya se abre un proceso que es la apertura económica, estableciendo la libertad de movilidad de capitales. Dando esto pues espacio para la inversión extranjera, donde se liberó aún antes de los años 90. Y pues de acuerdo a la decisión 220 del Acuerdo de Cartagena, pues se suprimió la extensa lista de prohibiciones y pues aumentó el derecho de giro de utilidades. Colombia no se abrió a la movilidad del capital totalmente, pues, como Chile más o menos, pero se impuso un depósito de endeudamiento externo que pues permitió eliminar las posibilidades de un arbitraje internacional pues de interés. Respecto al tercer ítem que tenemos, que es el trilema y régimen monetario, decimos que pues es difícil más o menos totalizar una política monetaria y estratégica de la conducción de la política monetaria desde 1966, pero pues se puede diferenciar entre la decisión de conducir esta política en el marco de un ancla híbrida entre la política monetaria cambiaria y pues gradualmente con la mayor flexibilidad cambiaria. Los esquemas híbridos de los que se habla son los que Colombia implementó antes de 1999 y pues no, estos no son como muy transparentes, pero sí son difíciles de entender pues para ejecutar pues dicha política. Ahora bien, según el acuerdo de siglo de graduación e inflación moderada de 1973 y 1998, decimos que durante los años 60 y 80 Colombia no tuvo la hiperinflación que experimentaron otros países de América Latina, pero pues tampoco cambió la inflación que comenzó en los años 70, sino que se conformó con un cuarto de siglo de lo que pues se vino a llamar como la inflación moderada, que esto pasó entre 1974 y 1998. Luego está el 3.5, que es el manejo monetario anterior a la crisis de 1999. Cámbiala, Angie, por favor. Eso. Que es donde pues a comienzos de la década de los 90, pues los países pioneros en la estrategia de la inflación tuvieron un objetivo y era pues adoptarlo a este régimen. Ese objetivo era más o menos las ideologías que adoptaban Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra. La estrategia de inflación objetivo solo vino a ser adoptado en un mayor número de países después del Student Stop, que pasó en 1996 a 1997. Tenemos que en 1996 en Colombia el Banco de la República pues anunció en su informe al Congreso que la política monetaria se conduciría pues de acuerdo a la estrategia de inflación objetiva. Pero pues esto era un anuncio hacia el futuro, pues la política seguía conduciéndose en el marco de una estrategia monetaria. Luego ya en el 3.6, la crisis antes de la adopción de inflación del objetivo de 1998 y 1999, pues dice que la crisis internacional de 1998 encontró a Colombia con una situación vulnerable, pues ya que deudaba una política desde 1991 y pues que con la nueva Constitución Nacional había establecido responsabilidades adicionales al gasto público, pues sin prestar la atención debida al balance fiscal.
eso por esa parte. Ahora bien, vamos a hablar sobre los elementos de la estrategia de inflación que es un objetivo en Colombia. Entonces primero tenemos unas metas de inflación establecidas. Entonces tenemos que, para estas metas, durante la década de los 90, pues la inflación en Colombia era puntual y eran más un pronóstico dentro de un programa como de consistencia macroeconómica que como una programación macroeconómica del Fondo Monetario Internacional. Entonces esto es un objetivo prioritario y pues lo toma más o menos como en el régimen de la inflación. Entonces, decimos que pues en Colombia las metas son definidas sobre el índice de precios del consumidor, el IPC, y pues este índice incluye un componente de alta volatilidad y por lo tanto pues bajo predecibilidad, es decir, que el índice de precios de los alimentos, como ejemplo, en el caso de Colombia, pesa digamos más o menos un 29% de la canasta y pues como se menciona pues más antes, una disminución de la oferta de alimentos como consecuencia de un cambio climático, pues puede mover la inflación del IPC más o menos, no sé, unos 3 puntos porcentuales por encima del nivel inicial de un año. Tenemos el 4.2, que pues, es uno de los elementos de la estrategia de inflación en Colombia, que es la estrategia de comunicación del Banco de la República. Esta estrategia está basada, no, en la anterior, por favor. Esta estrategia está basada pues en comunicados a la prensa, el informe del Congreso, el informe de la inflación y pues en presentación de los más altos ejecutivos del banco pues en general. Entonces, es una de las características pues básicamente en que Colombia presenta 2 veces por año un informe al Congreso de la República y 4 veces al año hace disponible el informe de inflación al público en general. Tenemos como otro elemento el procedimiento operativo orientado hacia el futuro. Este procedimiento está orientado en los modelos de proyección, así como el modelo central de proyección y énfasis. Es un objetivo que consta de desarrollo y pues para esta el banco cuenta con un grupo especializado de profesionales y pues de proyecciones más informadas de la inflación y de la actividad económica que se toma por 1 o 2 trimestres, pues en las proyecciones del modelo central, que es como un mecanismo de transición de la inflación. Tenemos por último el último elemento que es la intervención en el mercado cambiario y pues este es bastante generalizado pues en los bancos que ejecutan la política monetaria por medio de esta estrategia. Entonces en Colombia el Banco Central interviene en el mercado cambiario en 3 modalidades. La primera es discrecional, las 2 últimas siguen reglas predeterminadas. Entonces la primera modalidad pues de intervención es discrecional en cuanto al monto de la intervención y a la tasa a la cual pues se interviene. Hay que aclarar que esta modalidad es muy utilizada especialmente durante la entrada de capitales que comenzó en el segundo semestre del 2004. Y pues la segunda modalidad de intervención es la llamada de acumulación o desacumulación de reservas. Es utilizada por el banco pues principalmente en los periodos en los cuales quiere acumular reservas internacionales y pues esta modalidad ha sido utilizada para desacumular reservas solo muy esporádicamente. Y por último, pues tenemos la tercera modalidad, que es la intervención de control de volatilidad. Y pues esta modalidad sigue solamente una regla y es que de acuerdo al que pues, el banco compra reservas internacionales cuando la tasa de cambio está por debajo del promedio móvil de los últimos 20 días o menos y vende pues reserva y las vende y pues la reserva cuando la tasa de cambio está por encima del promedio móvil de los últimos 20 días más 4%. La siguiente, por favor. Listo. Entonces tenemos también los resultados de la evolución de la inflación en Colombia y decimos que pues mientras que en los años 70 más o menos y 80 la inflación de Colombia era relativamente baja en comparación con la hiperinflación de otros países en América Latina, pues en los años 90 la inflación cayó en la mayoría de los países en desarrollo. Más o menos hacia la mitad de la década de los 90 pues se hizo evidente que Colombia era un caso de inflación relativamente alta.
Decimos que pues la estabilidad de la inflación que pasó en 1999 no, pues no fue algo anticipado, pero pues para esta misma fecha el pronóstico de inflación del Banco de la República fue de más o menos de un 15% y el resultado de un 9.2%. La inflación de un dígito de comienzos del siglo XXI es algo que pues no se había sucedido en Colombia desde 1971, pero a principios de los años 70 pues la inflación aumentó también sorpresivamente y pues por una combinación de factores similares a los factores que causaron unas caídas de la inflación, pues a principios de los años 70, pues la fase expansiva del ciclo económico y el aumento de la inflación de los productos importados, pues dio a que la inflación bajara y pues esta se devaluara dentro de un programa que ofrecía el Fondo Monetario Internacional. Luego tenemos las estrategias de inflación objetivo en Colombia hacia el futuro, que es la última parte, donde decimos que pues la crisis del boom del consumo, ¿no? Entonces es la movilidad internacional del capital que pues ofrece muchas posibilidades para los países emergentes y también pues plantea algunos retos. Entonces estaba primero la entrada del capital que tiende a apreciar la tasa de cambio y la apreciación de la tasa de cambio tiende pues a disminuir la inflación en corto plazo. El segundo tenemos que pues la entrada del capital tiende a aumentar el consumo y el producto. Y pues en ausencia de aumentos, pues en la tasa de interés, el aumento de la demanda tiende como a aumentar la inflación en el mediano plazo y pues se vuelve permanente. Tenemos que la inflación objetivo e intervención cambiaria es la estrategia que es una estrategia bastante generalizada cuando entran capitales al Banco Central y pues se compra divisas disminuyendo la oferta de las mismas disponible al sector pues privado. Tenemos por último la inflación de alimentos y la inflación básica y esta es la importancia de la inflación pues en un aumento en las mismas y especialmente si es acompañado de un aumento de la tasa de cambio, pues ya que puede llevar aumentos grandes y permanentes en la inflación. Como caso hipotético, si esto afecta la voluntad del Banco Central de contener la inflación puede volver a un nivel mayor permanentemente. Y más o menos, pues, esta transmisión es el efecto de la inflación sobre la meta en el Banco Central. Y listo, eso sería todo.